Esta es la primera de las clases que lleva por título Freud y la histeria. Y como dice el chiste, antes de empezar a hablar me gustaría decir unas palabras. Fundamentalmente porque vamos a entrar directamente con Freud en lo que vendría a ser la tercera clase. Las dos primeras clases van a tratarse de la noción de histeria a través de la historia desde los inicios, para hacer un breve recorrido por la psiquiatría y la neurología. En la segunda clase vamos a ocuparnos de la concepción de la histeria como la tomó y como la transformó Jacob. ¿Por qué empezamos por estos antecedentes de Freud y no entramos directamente en Freud? Tranquilamente podríamos empezar hablando directamente del caso Dora, que es el historial freudiano, uno de los grandes historiales freudianos dedicado a la histeria. Pero en vez de hacer eso, empezamos por un recorrido histórico. Y esto tiene que ver no con algo que podría tratarse de cultura general, ni tampoco para mostrar un gran conocimiento con respecto a ese tema, sino más precisamente con algo que destaca bastante insistentemente Roberto Mazzucca, que es el hecho de que parecería que ciertas personas, ciertos científicos, ciertos genios, un día se despertaron y armaron toda una teoría basada en su propio genio, en sus enormes facultades, su gran inteligencia, su poder de observación y su deducción acerca de todo lo que existía. Y si bien obviamente nadie le va a negar ese genio a Freud, en este caso, tampoco podemos dejar de lado el hecho de que Freud, como cualquiera, es una persona inserta en una sociedad y en una cultura, que lo baña con sus ideas, con sus ideologías, con sus conceptos, con sus tradiciones. Nadie es alguien que crea una teoría de la nada, sino que todos en un marco científico, como el que estamos hablando de Freud, se meten en temas que tienen una larga tradición. Hay un montón de gente que escribió acerca de la histeria y hay una gran bibliografía de la cual Freud no puede y definitivamente no va a estar ajeno. Muchas de esas cosas Freud las va a tomar y las va a ampliar, las va a continuar, y muchas de esas cosas Freud las va a criticar, Freud las va a transformar también. Pero entender un poco acerca de qué pasó antes de que Freud se metiera a estudiar la histeria nos va a permitir no solo conocer lo que realmente pasó, sino también entender muchas de las cuestiones que hicieron que Freud tomara ciertos caminos y no otros. Y también nos va a permitir entender contra qué cosas peleaba Freud, qué cosas discutía, a qué cosas se oponía a la hora de escribir sus textos y de manifestar su opinión. Con lo cual, no es poca cosa dedicarnos a ver qué pasaba con esta historia de la histeria. Historia muy antigua, la histeria ya estaba identificada, ya era conocida en la antigua Grecia. Tranquilamente uno puede imaginarse tener a Sócrates hablando con Alcibíades en el banquete acerca de la galma, mientras en la mesa de al lado había alguno que le decía a algún amigo: no sabés la histérica que me tocó atender hoy. Y justamente esta referencia a la histérica no es casual, no cae de la nada, sino que justamente los antiguos griegos, que fueron los que identificaron esta enfermedad, fueron los que le dieron nombre. Y el nombre que le dieron fue la palabra, obviamente griega, que designaba al útero. La palabra castellana histeria es un derivado de esa palabra griega que hacía referencia al útero. Y esto no es poca cosa. Significa esto que ya en la antigua Grecia, cuando la histeria fue identificada por primera vez, se consideraba que la histeria era la manifestación de una alteración o de una lesión ubicada en el útero. Y como decíamos, esto no es poca cosa, porque al ser el útero un órgano que se encuentra exclusivamente en las mujeres, ya desde los inicios de la histeria se consideraba que la histeria era una enfermedad únicamente femenina. Por eso la referencia a la histérica, ubicada en la antigua Grecia, no es casual y azarosa. Es significativo porque esto es algo que recorrió toda la historia. Incluso en los 5 grandes historiales freudianos encontramos que solamente hay uno solo que toma como paciente una mujer, que es el caso Dora,
referido a la histeria. Con lo cual, si bien esto fue cambiando muchas veces, hay cierto dejo de esta unión entre histeria y la mujer que incluso llega hasta nuestros días, no a nivel científico, no a nivel de postulado teórico valedero, pero sí en el ideario de todos los que hablamos de histeria, solemos usar como ejemplo la histérica y referirnos a las histéricas cuando hablamos de esta enfermedad. Y no solo esto, sino que esta concepción como realmente ubicar a la histeria como una enfermedad femenina estuvo muchísimo tiempo en vigencia. Y cuando digo muchísimo tiempo me refiero a muchos siglos, más de 15 siglos, tal vez 20 siglos, se consideró que la histeria era producto de una alteración en el útero. No fue hasta principios del siglo XVII, hasta más específicamente 1618, cuando alguien empezó a discutir estas ideas, empezó a postular una idea distinta con respecto a la etiología de la histeria. Este alguien fue Lepoix, que, como decíamos, en 1618 empezó a postular que la histeria era lo que él llamaba una enfermedad cerebral primitiva. Esto, ya al hablar de una enfermedad cerebral, claramente le está sacando al útero el origen de esta enfermedad y lo ubica en el cerebro. Y al decir que es una enfermedad cerebral primitiva, lo que quiere decir es que se origina en el cerebro y en ningún otro lado del cuerpo, y no hay participación de ningún otro órgano del cuerpo, con lo cual se origina en el cerebro y solamente en el cerebro. Esto es algo bastante drástico, para decir, una ruptura muy drástica, no solo porque le cambia el órgano de origen, el órgano que produce o dónde se produce esta enfermedad, sino que al no hablar más del útero, sino del cerebro, también lo que está postulando es la posibilidad de que la histeria exista, no solamente en las mujeres, sino también en los hombres, que era algo que para esa época era demasiado difícil de aceptar. Al estar presente esta alteración, sea una lesión o sea lo que fuera, en el cerebro, no había ningún tipo de dificultades para pensar que la histeria podía afectar tanto a una mujer como también a un hombre, lo cual no podía pasar si la lesión se ubicaba en el útero. Pero la modificación de Lepoix no se limitó solamente a esto, sino que con Lepoix también empezó algo que fue una tradición que sigue hasta hoy con respecto a la concepción de la histeria. Y fue no tomar la histeria en soledad, por decirlo de alguna manera, sino unirla a otra enfermedad que compartía ciertas características según lo que se entendía por histeria. Desde los antiguos griegos, y esto es algo que Lepoix continúa, no lo modifica, la histeria estaba caracterizada por los ataques histéricos, las grandes crisis histéricas. Eso era lo que durante todo este tiempo era la manifestación más significativa de la histeria. Y Lepoix, en este sentido, tomando a la histeria, caracterizándola de esta manera, encuentra que hay una enfermedad que comparte grandes características con la histeria. Estamos hablando de la epilepsia. En este sentido, Lepoix dice que epilepsia y también la histeria presentan crisis, presentan ataques, los histéricos y los epilépticos en cuanto a las crisis convulsivas, con lo cual produce una unión entre estas dos enfermedades, las pone como una pareja, por compartir ciertas características que para Lepoix eran lo más llamativo de estas enfermedades. Esto claramente es muy discutible porque hay grandes diferencias entre los ataques histéricos y los ataques epilépticos, y con el tema de las convulsiones en la epilepsia, pero bueno, no vamos a entrar en eso, simplemente para marcarlo. Y fue algo que Lepoix no tuvo en cuenta o no lo percibió, para él eran muy similares, con lo cual empezó a hablar de esta pareja, similares enfermedades y que compartían varias características. Y como decíamos, tan sorprendente, tan llamativo, tan distinto a lo que se venía pensando de la histeria, era todo esto que empezaba a decir Lepoix, tan difícil de entender era para la sociedad de esa época, que directamente no lo entendieron, no le prestaron atención, y los escritos de Lepoix quedaron a la espera de que en algún momento alguien los volviera a tomar, les volviera a dar valor, o que por el contrario quedaran en el olvido.
Y justamente tuvo que pasar mucho tiempo, no tanto como desde la antigua Grecia hasta Lepoix, pero pasó medio siglo, aproximadamente 50 años, hasta que otro autor de apellido Willis retomó las ideas de Lepoix. Revalidó esta idea de que la histeria era una enfermedad que tenía su origen en el cerebro, no en el útero ni en ninguna otra parte del cuerpo, con lo cual Willis también estaba postulando la posibilidad de histeria femenina como también de histeria masculina, y Willis hace una modificación en este sentido de cómo se conceptualiza la histeria. Para Willis lo más importante no eran estas grandes crisis histéricas, no eran estos ataques histéricos lo que más caracterizaba a la histeria, sino, por el contrario, le daba mayor importancia a lo que tenía que ver con los síntomas orgánicos, los síntomas físicos, digamos, estas manifestaciones de la histeria que se encarnaban en el cuerpo, estas dolencias o parálisis que afectaban distintas zonas del cuerpo, que obviamente Willis lo explicaba diciendo que si la lesión estaba en el cerebro, bueno, a través de las inervaciones nerviosas, el cerebro se comunica con absolutamente todas las partes del cuerpo, con lo cual una lesión en el cerebro podía traer aparejados dificultades de todo tipo en cualquier parte del cuerpo, desde una mano hasta el pie, como en el interior del organismo. En ese sentido cambia la conceptualización de la histeria. Ya no se la piensa de la misma manera que antes. Y en eso también se produce un cambio con respecto a la pareja de la histeria. En eso también lo sigue a Lepoix en cierto sentido, porque también considera que la histeria tiene una compañera. Si bien ya no ubica ahí a la epilepsia, porque no conceptualiza la histeria a través de sus ataques, pero le sigue ubicando una compañera. La compañera que va a postular Willis para la histeria, según esta nueva idea de la histeria, es la hipocondría. Obviamente la hipocondría hay que explicarlo un poco, porque tiene una historia, un desarrollo bastante confuso y bastante complicado. Tengamos en cuenta que en un momento se la conceptualizó similar a lo que hoy llamamos una psicosis. Hay que recordar que el presidente Schreber, el historiador freudiano que tiene un diagnóstico de psicosis, en ciertos momentos fue diagnosticado con hipocondría, lo cual es muy distinto a lo que hoy entendemos por hipocondría, que vendría a ser esta enfermedad por la cual las personas sienten que están todo el tiempo enfermas, y si les demuestran que no tienen tal enfermedad, al rato empiezan a pensar que tienen tal otra enfermedad, con lo cual vendría a ser imposible curarlos porque siempre piensan que tienen una enfermedad nueva. En esta época, la hipocondría, la época de Willis, más o menos al 1660, 1670, la hipocondría estaba descrita como grandes ideas de grandes tristezas, una enorme preocupación por la propia salud y también ideas de incurabilidad y muchos intentos médicos de curar a estas personas sin ningún tipo de resultado beneficioso, sin ningún tipo de resultado útil. Y es esto lo que Willis ubica también en la histeria, estas perturbaciones del carácter, estas actitudes de los pacientes que le parecían bastante similares a las cuestiones que él observaba en la hipocondría. Igual esto pasó cierto tiempo sin que hubiera grandes cambios en la idea de histeria, hasta que llegó otro autor de apellido Sydenham, el cual hizo un par de cosas interesantes con respecto a la histeria. En principio, a la idea de histeria que se tenía hasta ese momento, conceptualizada en cuanto a los ataques y las crisis histéricas, pero fundamentalmente por estos síntomas encarnados en el cuerpo, Sydenham le agrega lo que él llama perturbaciones del carácter, que tiene que ver con las actitudes en cuanto al carácter de las pacientes. En ese sentido, lo que ubica Sydenham es unas grandes explosiones de furia por momentos, furia totalmente descontrolada, o también unas manifestaciones enormes de celos, y también la posibilidad de pasar de una risa también descontrolada inmediatamente a un llanto totalmente desconsolado.
Esas perturbaciones del carácter son las que Sydenham observa en la histeria y agrega a las manifestaciones que ya venían siendo ubicadas en esta enfermedad. Eso, si bien un poco cambia la conceptualización que se tenía hasta ese momento de la histeria, no produce un cambio fundamental en lo que tiene que ver con la pareja histeria y la hipocondría. Pero sí produce cierto cambio curioso, podríamos llamar, porque lo que hace Sydenham con esta pareja es unirlas. Las toma como si fueran una única enfermedad, solo que se toma la particularidad Sydenham de separarlas por sexos. Ubica que la histeria sería lo que se encuentra en las mujeres y muy por el contrario, la hipocondría sería lo que se encuentra en los hombres. Si bien es la misma enfermedad, les otorga un nombre distinto, depende de si se trata del hombre o una mujer, lo cual es curioso, pero también produce cierta regresión, podríamos decir, a la idea que venía desde la antigua Grecia de que la histeria era solamente una enfermedad de las mujeres, porque según Sydenham, cuando se presentaba en hombres ya no era histeria, era simplemente una hipocondría, aunque se trataba de la misma enfermedad. Y más allá de esto hay otra descripción, otra notación de Sydenham que tiene efectos bastante importantes, muy importantes por cómo fue tomado esto por los otros médicos que trataban la histeria, ¿no? Después podemos discutir a ver si lo que produjo fue lo que Sydenham quería, si era lo que él se refería, o en realidad se refería a otra cosa. Eso será tema de algún debate en el cual no vamos a entrar acá, pero Sydenham ubica en la histeria cierta imitación de los síntomas de otras enfermedades. Lo que Sydenham dice es que en la histeria aparece la imitación de síntomas que en realidad son de otras enfermedades y que la histeria lo copia. Con lo cual lo que dice Sydenham es que el médico que trata esta enfermedad tiene que estar alerta, tiene que estar atento a esto, tiene que saber que esto pasa y estar alerta para no confundirse, para no equivocarse, porque si no se da cuenta que es una histeria con esta característica de copiar síntomas de otras enfermedades, puede pensar que lo que tiene enfrente no es una persona que sufre de histeria con estas características, sino que lo que está tratando es esa otra enfermedad. Con lo cual lo llevaría a hacer un diagnóstico errado, y a partir de un diagnóstico errado implementaría un tratamiento que no tendría que ver con la histeria, sino con esa otra enfermedad, y no podría darse cuenta de que está, como diría Lelutier, razonando fuera del recipiente, porque se trata de una histeria y está tratando cualquier otra cosa a partir de esta confusión que produjo esta imitación de los síntomas. Obviamente el ejemplo más clásico en este sentido es el del caso Dora, justamente el historial freudiano dedicado a la histeria, en el cual en un momento Dora le cuenta a Freud que tiene enormes dolores de panza, y Freud no solo que estaba alertado de que en la histeria se produce esta copia de los síntomas de otras enfermedades, sino que también había tratado con Dora esta manifestación en cuanto a la copia de otros síntomas. Y Freud, cuando Dora le cuenta esto, inmediatamente le pregunta: ¿y usted a quién está copiando ahora? Lo cual no es exactamente lo que decía Sydenham, porque Sydenham lo trataba como copia del síntoma, en cambio en Freud no se trataría tanto de la copia del síntoma, sino la copia del síntoma de alguien. Freud no le pregunta qué síntoma está copiando usted, cosa que Dora podría haber leído en algún libro, sino que le pregunta a quién está copiando usted, con lo cual está ubicando claramente no una relación a ese síntoma específico, sino la relación a la persona que sufría ese síntoma. A partir de ahí Dora empieza a hablar de la prima, si no me equivoco, con lo cual demuestra que cierta intuición de Freud en este sentido estaba acertada. Pero cuando Sydenham describe esto, nota esto y lo publica, empieza una reacción bastante nefasta, sobre todo para la conceptualización, no tanto de la histeria, sino de las histéricas, de las pacientes. Porque a partir de ahí se le empieza a tomar a la histérica como una simple mentirosa, una farsante, una persona que hace una gran actuación simulando síntomas para solamente llamar la atención de todos aquellos que lo rodean. Con lo cual
no se las toman muy en serio a las histéricas. Como decía antes, habría que discutir, se podría discutir a ver si la intención de Sydenham era esta, o si muy por el contrario, él pensaba que esto era algo que pasaba en la histeria a pesar de las histéricas, no algo hecho a propósito para llamar la atención, como fue la idea que se generalizó, sino que Sydenham tal vez pensaba que la histérica copiaba sin darse cuenta, sin hacerlo a propósito. Yo creo que la opinión de Sydenham era distinta a lo que provocó. No creo que haya postulado que las histéricas mentían a propósito y simulaban, sino que la observación de Sydenham está más dirigida a alertar a los médicos que tratan a las histéricas para que no se produjeran estas confusiones. Pero bueno, poco importa lo que Sydenham hubiera querido, y como dije antes, es un debate que se puede realizar. Lo que sí sabemos es que a partir de esto de Sydenham, la opinión que se empezó a tener acerca de las histéricas fue muy nociva, en algún punto podríamos decir también negativa de la histérica. Se las empezó a tomar como nada más que simuladoras, engañadoras, y que inventaban toda esa situación que en realidad no les pasaba supuestamente, porque querían llamar la atención de los demás. Me acuerdo de una película que en castellano la titularon Freud, Pasión Secreta, creo que es de 1962, en la cual empieza en la clínica de Maynard, donde trabajaba Freud apenas recibido. Entonces aparece Maynard y lleva a sus estudiantes, todos médicos recién recibidos, entre los cuales estaba Freud, y les dice que les va a mostrar la naturaleza de la histeria. Entra en una sala donde hay una paciente histérica cuyos síntomas eran parálisis de una pierna y ceguera. A lo que Maynard lo que hace es ponerse en cuclillas y levanta la pierna de esta paciente. Le pregunta a los médicos, los jóvenes médicos, qué es lo que veían, describen la situación de la pierna, sobre todo en cuanto a una gran tensión, una gran rigidez de la pierna. Lo que Maynard pasa a explicar en ese momento es que eso no se producía en las parálisis verdaderas, digamos, en las parálisis reales, porque al haber una parálisis hay un corte en la comunicación con el resto del cuerpo, en el resto del sistema nervioso. Por lo tanto, lo que se observa en una parálisis real, una parálisis verdadera, es que la pierna no tiene ningún tipo de fuerza ni tensión, está liviana, está flácida, podríamos decir, por lo cual esa parálisis que presentaba una gran tensión no podía ser una parálisis real. Y con respecto al síntoma de la ceguera, toma una vela, se la acerca al ojo abierto de esta mujer, y lo que se nota es que a medida que acerca y aleja la vela, la pupila de esta paciente se dilata y se contrae, con lo cual Maynard dice que en una ceguera no hay ningún tipo de efecto de la luz sobre la pupila, esta se mantiene totalmente inmóvil, sin importar cuánta luz se le acerque, con lo cual Maynard concluye que la naturaleza de las histerias es fingir y simular síntomas, que la parálisis no es una parálisis verdadera y que la ceguera no existe en realidad. Y esta era la conceptualización que había en esa época con respecto a las pacientes que sufrían de histeria. Voy a leer un par de citas tomadas de dos psiquiatras muy famosos en la época, uno es Morel y otro es Falré, para que tengamos un ejemplo de lo que ellos pensaban con respecto a las histéricas. La primera es una cita de Falré y dice la siguiente: son fantásticas y caprichosas, que pasan fácilmente del entusiasmo a la aversión, de la excitación a la depresión, etc. Las histéricas permanecen frías frente a los más grandes dolores y por otra parte son impactadas al punto de experimentar crisis nerviosas por las más simples contrariedades. Y la segunda es una cita de Morel, un poco más explícita, y dice: estos pacientes, obviamente las histéricas, estos pacientes tienen el hábito de exagerar sus sensaciones, ellos experimentan la necesidad de que uno se ocupe de sus sentimientos, pero uno no sabe jamás cómo debería amarlos. Ellos llevan la manía de la sospecha hasta los últimos límites de lo posible, se enredan en las suposiciones más bizarras, las más falsas, las más ridículas y las más injustas. El amor a la verdad no es por otra parte la virtud dominante de su carácter.
dado que ellas no exponen jamás los hechos en su realidad y engañan de esta manera tanto a sus maridos como a sus padres, tanto a sus amigos como a sus confesores y a sus médicos. Claramente la cita de Morel demuestra que no les otorgaba mucha credibilidad a la histérica, ¿no? En esta cita se ve muy claro la idea de que la histérica miente, exagera, pura y exclusivamente para llamar la atención de todo lo que lo rodea, marido, amigos, etc. Y esto en parte tiene que ver con lo que se pensaba en esa época con respecto a la conciencia y la inconsciencia, lo consciente y lo inconsciente. Claro que es muy distinto de cómo lo tomamos hoy en día. Entre esta época, entre estos autores y nuestra época y nosotros, estuvo nada más ni nada menos que Sigmund Freud, ni más ni menos, que fue el que transformó completamente la idea de lo consciente y lo inconsciente. Hay una idea de inconsciente previa a Freud. Freud no inventa esta palabra, no es un neologismo freudiano, como sí lo es psicoanálisis, que lo inventa Freud. Pero el inconsciente no es algo que inventa Freud, es una palabra que él toma del lenguaje cotidiano. Con lo cual ya venía hablándose de inconsciente previo a Freud, pero claramente de una manera muy distinta. En esta época estamos hablando del siglo XVII, 1670, 1680 aproximadamente. Lo que se entendía por inconsciente eran todos los procesos orgánicos, es decir, por poner un ejemplo, los latidos del corazón, o también la digestión, la circulación de la sangre, etc. Son procesos de índole orgánico, totalmente físicos, sobre los cuales uno no tiene ningún tipo de control, ni siquiera percepción. Uno no puede ni controlar, ni tampoco se da cuenta de sus latidos del corazón, de su digestión, a menos que haya algún problema y aparece el dolor, pero si no, normalmente uno ni siquiera se da cuenta de cuánto está digiriendo, o cuánto late el corazón, o de a qué velocidad circula la sangre. Con lo cual, eso era lo único que en esta época se consideraba que escapaba a la conciencia. Era lo único que en esta época se pensaba que podía ser inconsciente, es decir, que pasaran, tuvieran que ver con la persona, pero la persona no solo no controlara, sino que tampoco percibiera. Muy por el contrario, todo lo que tenía que ver con una actitud de la persona era considerado consciente, y consciente en el sentido de voluntario también. Acá hay una diferencia entre lo subjetivo y lo objetivo. Lo objetivo y lo subjetivo estaban divididos justamente de la misma manera que lo consciente y lo inconsciente. Y de esta manera, todo lo que fuera hecho voluntariamente o con actos por parte de una persona no podía pensarse como no fuera consciente. En este sentido, postular que en la histeria se copia síntomas de otras enfermedades no podía bajo ningún punto de vista pensarse como inconsciente, porque lo inconsciente era solamente lo orgánico interno de lo cual uno no tenía idea. Si aparecía en una persona y se conceptualizaba que la histeria se copiaba de otros síntomas, si aparecía una persona en la cual se verificaba efectivamente esto, que era una copia de un síntoma de otra enfermedad, no podía pensarse como algo inconsciente, no podía pensarse como que la persona se copiaba de algo sin darse cuenta. No entraba en las ideas de esa época que algo así podía pasar. Con lo cual la única opción que quedaba es que si alguien se copiaba un síntoma, la única explicación posible es que lo hacía conscientemente, lo hacía voluntariamente, lo hacía a propósito. Claramente es una idea de inconsciente que no tiene absolutamente nada que ver con lo que hoy entendemos como inconsciente, habiendo pasado ya por Freud. Pero bueno, Freud no había ni siquiera nacido en esta época, no se tenía la idea de inconsciente que tenemos hoy, con lo cual era imposible pensarlo de esta manera. Con respecto a la compañera de la histeria, que hasta acá era la hipocondría, también hay que mencionar que en un momento se produjo en Estados Unidos, la psiquiatría estadounidense produjo el concepto de neurastenia. Es un concepto muy importante que va a llegar hasta Freud, y Freud se va a pelear mucho contra la neurastenia. ¿Por qué? Fundamentalmente porque la neurastenia engloba una enorme cantidad de síntomas
que son muy distintos, con lo cual en algún punto cuando uno hablaba de neurastenia no se sabía muy bien de qué se estaba hablando, porque había una enorme cantidad de síntomas englobados dentro de esta enfermedad. El que crea la noción de neurastenia es el psiquiatra estadounidense Bird, a partir de la descripción que se hace de hipocondría, con lo cual en algún punto también puede pensarse que la hipocondría de alguna manera se transformó en la neurastenia. Digamos que la neurastenia fue creada por Bird a partir de las nociones de hipocondría. Las descripciones de hipocondría fueron las que hicieron que Bird construyera esta noción de neurastenia. Y esta fue la única noción de la psiquiatría estadounidense, el único aporte de la psiquiatría estadounidense tomado y validado por la psiquiatría europea. En este sentido, fue lo único que la psiquiatría de Estados Unidos aportó a la psiquiatría mundial, digamos, hoy. Y a partir de ahí, esta noción de neurastenia cala fuertemente en Europa y se despoja a la hipocondría de este lugar y se ubica la neurastenia, aunque en realidad son enfermedades muy similares. O una es la evolución de la otra, por decirlo de alguna manera. Con lo cual llegamos a una idea de histeria en la cual la histeria está conformada por ataques histéricos, es decir, las crisis histéricas, los síntomas encarnados en el cuerpo, estas perturbaciones de carácter, y también en algún punto se empezó a sumar lo que se llamó perturbaciones mentales. A la histeria se le empezaron a sumar descripciones en las cuales se describía que había alucinaciones y delirios dentro de la histeria. A partir de ahí se pensó en la histeria como la enfermedad donde se podía dar un delirio o una alucinación, o más de uno por supuesto, con lo cual cierta idea, cierta conexión con la psicosis empezó a tener lugar en la idea de muchos médicos que trataban la histeria. Una psicosis histérica, una locura histérica empezó a aparecer en distintos libros y distintas ideas con respecto a esta enfermedad. O sea que no solo se le unía a la neurastenia, esta categoría nosológica muy imprecisa, que incluía un montón de síntomas y un montón de características bastante distintas entre sí, sino que también se empezó a pensar en la histeria como con cierto carácter de psicosis, con cierto carácter de locura, se le empezó a unir en ese sentido. Y también esta idea de las pacientes histéricas como mentirosas, fabuladoras, que hacían todo para ser, hoy diríamos, ser queridas, ser tenidas en cuenta, justamente como lo decía Morel, para llamar la atención de maridos, médicos, vecinos y absolutamente todo el que la rodeara. Esta es una conceptualización de la histeria y de las histéricas también que duró mucho. A partir del siglo XVII empezaron a formarse todas estas ideas y continuaron sin modificación hasta que apareció una eminencia, nada más ni nada menos que Charcot, que fue maestro de Freud, y él empezó a cambiar todo esto, ¿no? En parte una de las cosas que se puede pensar es cuál era el tratamiento, cuál era la actitud médica, clínica, que se tenía con pacientes a los cuales se pensaba que no hacían otra cosa que mentir y fingir, que todos sus síntomas eran una simple patraña, un invento, solamente para llamar la atención. ¿Cómo trata a alguien, a un paciente, si uno piensa que ese paciente en realidad lo que está haciendo es mentir con respecto a todos sus síntomas para que se preocupen por ella, ¿no? En parte esto puede pensarse, como no, como una forma de no ocuparse mucho de las histéricas, no plantear un tratamiento de las histéricas. En los primeros casos de Freud, los primeros historiales que aparecen en estudios sobre la histeria, hay muchas indicaciones de tratamientos de baños termales o cosas por el estilo, que uno hoy lo tomaría con cierta sonrisa, ¿no? Como a
persona que sufre de histeria se le va a indicar un tratamiento con aguas termales o masajes o cosas por el estilo. Pero bueno, en esa época, como veíamos este ejemplo de Maynard, cuando dice que esa parálisis no es una parálisis y que esa ceguera en realidad no es una ceguera, lo que hace es irse, se va. No da ninguna estrategia, no plantea ningún tratamiento, ni para las enfermeras que la están tratando, ni para enseñarle a los jóvenes profesionales, estudiantes, qué es lo que se tiene que hacer con la histeria. Se limita simplemente a decir, esto es una falsedad, esto no existe, no es una parálisis real, la ceguera tampoco es real, se levanta y se va. Con lo cual, bastante también criticable esta actitud, porque lo llevaba a no ocuparse de estas personas, justamente porque creían que estaban mintiendo y fingiendo todos esos síntomas. Como decíamos, esta es una noción de histeria que llega hasta Charcot, y Charcot se pelea muchísimo con toda la conceptualización de la histeria que había en esa época, lo cual también nos lleva a pensar que qué tan metido tiene que estar un científico en las ideas de la época, no estar aislado, trabajando solo y escribiendo, sino metido en la época y transformando todo aquello que se dice, se cree, se piensa y con la cual uno no está de acuerdo. Esta obra fundamental de Charcot, si bien es muy breve, dedicada a la histeria, porque se ocupa de la histeria en el último periodo de su vida, no le puede dedicar mucho tiempo, pero si bien es breve en cuanto a tiempo cronológico, es absolutamente fundamental. No solo porque fue el maestro de Freud y lo influyó en un montón de cosas, sino también porque transformó completamente la noción que se tenía de histeria hasta ese momento. Pero eso lo vamos a ver en la segunda clase, que se va a referir a la histeria de Charcot, a cómo Charcot entiende la histeria, qué es lo que observa, cómo transforma toda la noción de la época de la histeria y qué es lo que produce y cómo esto influye en su joven alumno Sigmund Freud y qué es lo que sienta las bases para que tiempo después Freud produzca nuevos cambios a partir de estas transformaciones de Charcot.